A continuación, ¿Y yo que estudio? Telemar más nuestro. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Telemar más nuestro. Bienvenidas, Buenaventura, a nuestro programa de hoy de ¿Y yo qué estudio? Si te conectas el día de hoy por primera vez a nuestro programa, te damos la bienvenida. Nos estamos aquí acompañándolos los sábados de 3 a 4 y media de la tarde, hablándoles sobre qué estudiar, qué es eso de las carreras que vamos a hacer después del bachillerato, qué oportunidades tenemos como adultos también para reinsentarnos en el mundo académico, para alcanzar sueños gracias a la educación. Nuestras iniciativas, Si puedo devolver conciencia, traen cada semana invitados espectaculares que nos cuentan sobre sus experiencias de cómo decidieron escoger sus carreras, cómo eso les ha ayudado a cambiar sus propias vidas, las vidas de sus familias y de sus comunidades, cómo han podido influenciar de manera positiva a, al país. Hoy tenemos un invitado muy especial que por aquí está saltando la imagen porque parece que cuando hay un poquito de ruido se salta la cámara. Un invitado muy especial, a Elmer Garcés, que es una persona de la región que nos viene a contar un poco sobre su experiencia y cómo le ha servido eh, toda la educación que ha seguido para alcanzar sus sueños. También vamos a estar acompañados de Francisco Quintero, nuestro líder usual. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Carolina, hola todo el mundo en Buenaventura y hola muy especialmente a los estudiantes de Empower Up, que ya les avisamos que se conectaran el día de hoy a ver este programa. Les tenemos una sorpresa para todos ustedes, para toda nuestra audiencia, pero muy especialmente para esos estudiantes de PAES, de Tumaco y desde luego de Buenaventura. Gracias, Francisco. Te voy a pedir, Elmer, qué pena que, Elmer, por favor, para que por favor ponga silencio en tu micrófono mientras yo hablo, con eso no salta la cámara. Qué pena contigo, gracias. Quería agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarnos nuevamente en este programa. Hoy vamos a tener muchas sorpresas, videos, momentos especiales en los que vamos a conversar sobre todos esos elementos que son importantes a la hora de seleccionar nuestras carreras, de poder soñar con posgrados, con estudios avanzados que nos ayudan a alimentar esos sueños, esas carreras que estamos desarrollando. Bueno, entremos en materia entonces y hoy vamos a dar la bienvenida, como les estoy diciendo, a Elber Carceles. Él es profesor, licenciado en matemáticas, en ciencia, especializado en temas de educación que se enfocan en la juventud, la ciencia y en el desarrollo de habilidades para cada ser mejores estudiantes y profesores. Él tiene una maestría también de las que nos va a hablar más adelante, cómo se enrutó en ese tema de enfocar aún más, después de ser tantas especializaciones, carreras, licenciaturas, una maestría. ¿Eso para qué sirve? ¿Por qué es importante para alguien que se enfoca en educar y en promocionar la educación en la región estudiar tanto? Vamos a dar la bienvenida a alguien que representa mucho de lo que queremos hacer aquí, y es que podemos alcanzar nuestros sueños, que la educación nos permite llegar muy lejos. Elber, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes para todos y buenas tardes para las personas que se conectan y nos escuchan desde las diferentes plataformas para las que están siguiendo este programa. Y bueno, para mí es un placer que ustedes me hayan invitado a compartir conmigo un poco mi trayectoria en este transitar en el proceso docente educativo en la entidad territorial Buenaventura. Gracias, Elber. Quiero empezar por darte la bienvenida y que nos cuentes un poquito sobre cómo es tu vida, cómo fue donde creciste. Cuéntanos un poco dónde empezó la vida de Elber y que empezó a soñar un poquito con esa idea de educarse. ¿Dónde te empezó a gustar esa idea, ese cuento de aprender? Bueno, el cuento de aprender, yo creo que esa vena me la heredó mi señor padre. Él es docente también, ya es un docente jubilado.
Yo hice mis estudios primaria en la escuela John F. Kennedy, ubicada en el barrio John F. Kennedy en Buenaventura. Mi papá era docente también de la misma institución educativa. Entonces, claro, pues ahí tenía yo que o hacer las cosas bien o hacer las cosas bien, porque si no, pues ya tenía unas dificultades al llegar a casa en materia de correcciones disciplinarias. Eh, y luego terminé mi educación primaria y empecé a cursar mi básica secundaria y media en el ITI-GBC. En ese tiempo, yo me gradué como bachiller técnico de especialidad de electricidad industrial. Allí termina pues mi proceso de la educación básica secundaria y media. Posteriormente no pude ingresar a la educación superior de manera inmediata porque los recursos económicos no eran favorables en casa, ya que mi papá, como era docente, él estaba también cursando sus estudios de especialización. Eh, Estuve un año por fuera. Cuando él termina, inmediatamente al año, yo inicio el año que yo estuve por fuera, pues lo dediqué a trabajar para ahorrar recursos de tal manera que me pudiera apoyar también en el ejercicio de mi primer semestre, o así como yo con recursos propios ahorrados, fruto de mi trabajo, pude ir a hacer las diligencias a la Universidad Tecnológica de Pereira, donde hice mi pregrado. Bueno, Eh, te voy a detener ahí un ratico para que esta historia suena muy emocionante y muy interesante porque ahí estamos observando ya tanto sacrificio, ¿no? Tanto esfuerzo y una colaboración de la familia, un gran interés por la educación en la casa. Y ahí empieza esa inspiración para que tú empieces también esa carrera tan maravillosa que has tenido en la vida educativa de Buenaventura, pero también a la que hoy en día, desde la que le estás aportando a toda la región. Queremos aprender mucho más de ese tema. Me gustaría darle el paso a Francisco, que está que se habla, que le encanta hacer preguntas, para que nos lleves de pronto un poquito más, ahondemos en la historia de Elber y dónde fueron esos inicios. Dale, Francisco. Claro que sí, Carolina. Elber, un placer poder hablar contigo el día de hoy. Nosotros hemos tenido a través de este programa una oportunidad única de conocer a líderes del Pacífico, pero especialmente en Buenaventura. Y pues es algo que nos permite llegar muy al fondo de ese futuro que le espera a Buenaventura. Nosotros llegamos, y te los digo con mucha sinceridad, con ese prejuicio de hay muchas cosas que están mal en Buenaventura, en el Pacífico. Yo soy del Cauca, del norte del Cauca. Llega uno con esa edad, hay muchas cosas que están mal, pero nos hemos encontrado con líderes increíbles y escuchar tu historia, yo sé que nos da esa idea de hacia dónde va Buenaventura. Yo lo que quiero preguntarte es, más bien quiero pedirte que nos lleves con más detalle a esa época del colegio, ¿no? Porque yo te escuchaba que esa vena del estudio venía por el lado de tu papá y que entonces era docente y que o te iba bien o te iba bien, pero me gustaría escuchar un poquito más de esa parte de, bueno, uno como estudiante, como adolescente o como niño, pues tiene cosas que le gustan más naturalmente y cosas que no le gustan tanto. Cuéntanos cuáles eran esas materias en las que mejor te iba así naturalmente y las que más te costaban. Definitivamente las que más me costaban eran los idiomas. Eh, Me iba de manera muy mal en inglés, en francés. De eh, de las disciplinas en las cuales me iba mucho mejor en matemática, pero me iba mucho mejor en física. Y en la de que tenía que ver con la modalidad institucional, en electricidad industrial me iba perfectamente. Nosotros teníamos unas dinámicas muy interesantes en ese momento, que sin que en ese momento se hablara mucho del trabajo en equipo, nosotros lo poníamos en práctica. Teníamos un equipo de cuatro o cinco compañeros y cada uno tenía, se le daba con mayor facilidad una de las disciplinas. Entonces, al uno se le daba muy bien matemáticas, de hecho, él era mucho mejor que el suscrito en matemáticas. Otro que era
mejor dicho, para la parte de ciencias sociales, otro la parte de ciencias naturales, y entonces así nos apoyábamos mucho. Entonces, dibujo técnico también para mí era fatal. Había uno que era, mejor dicho, el hombre era muy bueno en dibujo técnico, pero en las otras disciplinas no se le daba muy bien. Entonces, uno de los convenios era que él hacía las planchas de dibujo técnico y nosotros le explicábamos y cuando eran trabajos en equipo, más que en grupo, era en equipo porque nosotros trabajamos más en equipo. Entonces, pues él iba bien favorecido con nosotros en eso. Entonces nos ayudábamos mutuamente, nos ayudábamos mutuamente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que tiene que ver con la preparación para las pruebas, ¿vale? Nosotros en ese momento no teníamos la posibilidad ni económica ni estaba como tan, digamos, como tan marcado y tan socializado el hecho de participar en cursos de pre-IFES, de preparación para las pruebas IFES. Y nosotros lo hacíamos de carácter autónomo, ¿vale? Lo que hacíamos, nosotros teníamos acceso a unos cuadernillos que compraban por allí, nos compraban, nos regalaban esos cuadernillos y en ese tiempo pues también la evaluación, lo que evaluaba IFES era más que memoria, ¿sí? Entonces el enfoque era mucho más memorístico, diferente al enfoque que tiene ahora las pruebas. Entonces nosotros en cualquier momentito que teníamos libre empezamos a hacernos preguntas. ¿Que quién descubrió? ¿Que quiera tal cosa? ¿Que quiera tal cosa? Y entonces eso nos iba ayudando y entonces nosotros en vez de, como todos, pues uno tiene sus momentos de descanso, de juego, pero aprovechamos mucho los tiempos libres para prepararnos en ese sentido. Entonces, éramos, digamos, fanáticos de estar preguntando con el objetivo de corchar al otro, lo llamábamos nosotros en ese momento, ¿verdad? Con el objetivo de corchar al otro. Y eso nos daba, nos iba dando elementos que nos iban permitiendo cualificarnos, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros mucho en ese sentido. Y el tema, como yo lo decía, la disciplina en la casa, yo me acuerdo, y esto es una anécdota, yo no hablo mucho de ella, yo perdí sexto, ¿vale? Yo perdí sextico, primero de bachillerato en ese momento, y a mí mi papá me castigó, pues no físicamente, sino con lo que más me gustaba. Él me había regalado un reloj, me quitó su reloj, eh, bueno, algunas cosas que él me consentía, me las quitó. Me dijo, mire, yo no voy a hacer el proceso que debe hacer usted. Y el proceso que usted debe hacer es que yo le voy a conseguir el cupo, pero usted va a hacer su proceso de sus trámites. Yo me acuerdo y a mí en la vida nunca se me olvidó. Ahí me tocó sentarme a esperar que me llamaran para atenderme en la institución y yo veía cómo iban pasando uno a uno mis compañeros a matricularse en segundo, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, y yo tenía las condiciones y podía hacerlo, pero pues sencillamente no tenía la madurez suficiente en ese momento. Y eso fue para mí una experiencia que de ahí en adelante yo, pues tampoco era la lumbrera, pero no estaba entre los últimos. Aprendí con esa experiencia, aprendí. Hay, hay unos elementos muy, muy importantes que nos compartes aquí y yo quiero agradecerte mucho por compartir esa última anécdota, porque muchas veces pareciera que nos quedamos con la idea de, ay, esta persona ha logrado tanto en la vida, jamás se ha equivocado, no le ha ido mal y no, todos nos equivocamos y esos errores aprendemos y ese aprender es una lección muy importante, ¿no? Desde tan temprano, bueno, yo voy a ser responsable de las consecuencias de mis actos. Mi papá me dijo, bueno, haga usted el trámite de lo suyo y voy a aprender a hacer el trámite, pero lo más importante que voy a aprender es que yo soy responsable de mis acciones. Y eso me parece una cosa tremendamente valiosa. Realmente escuché que los idiomas no se te daban tanto y que el arte, el dibujo tampoco era como el fuerte tuyo. Pero algo que destaco muchísimo de esta historia que nos cuentas, que me parece muy importante, es el tema del trabajo en equipo, ¿no? Y del liderazgo. Porque la escuela no siempre nos prepara para trabajar con los demás.
¿no? Y uno siempre a lo largo de la vida, mientras va avanzando, cuando llega a la universidad, cuando va a trabajar, siempre tiene gente alrededor. Y esas lecciones de trabajar en equipo, de ponerse de acuerdo, de encontrar cuáles son mis fortalezas, cuáles son las fortalezas de mis compañeros, mientras más temprano sepa uno hacer eso, más lejos puede llegar en la vida más rápidamente. Entonces, quiero agradecerte mucho por compartir esos detalles que nos hacen entender un poco más la persona que eres y cómo te has formado como educador y como un agente de cambio. Carolina, adelante. Gracias, Francisco. De verdad que muy interesante escucharte porque muchas veces nos quedamos siempre con la historia de perdí una materia, perdí este año del colegio y entonces pensamos que ya no vamos a podernos recuperar, nos quedamos muy centrados en ese momento tan difícil, que no es que sea fácil, no estoy queriendo decir que no lo sea, sino que no nos damos cuenta que es un paso más, una situación que podemos solucionar, algo que podemos dar en el pasado, algo que nos llenó de experiencia, nos alimenta el conocimiento para el futuro. Es una experiencia más. Entonces es muy interesante escucharte, Elber, y saber que le inspiras a los jóvenes y a las jóvenes que nos escuchan, porque el hecho de que han tenido un problema en una clase o un año de pronto no ha sido bueno porque han tenido problemas personales, económicos, porque fue un año difícil emocionalmente, de pronto no estábamos en el momento adecuado, no quiere decir que no podamos hacerlo. Francisco, incluso mi compañero aquí, que hoy es doctor, tiene un doctorado en ciencia y ingeniería de materiales, es profesor del Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana en Bogotá. También perdió materias en la universidad y aquí está sentado con nosotros, siendo un líder que admiramos y queremos mucho en Colombia. Entonces, sí tenemos la posibilidad de generar esos cambios en nosotros mismos y también, ¿por qué no motivar a quienes nos rodean y contarles, oye, perdiste esta materia, no te preocupes, no es el fin, recupérala, este año no fue perdido, aprendiste cosas que valieron mucho la pena, bueno, volvamos a intentarlo, sigamos adelante. Podemos apoyar a nuestros familiares, nuestros compañeros y promover, ¿no? Que el camino no es fácil, que el camino no es solo una recta, una línea sencilla en la que no cometemos errores. Elber, me gustaría nuevamente continuar como un poquito con tu historia y devolverte al momento que estás en el bachillerato y tú empiezas aparentemente a tener un poco de interés por el tema de la educación. ¿Fue de pronto una experiencia que recibiste de tu padre o de tus maestros, maestras, que te empezó a llamar la atención esta idea de enfocarte no solamente en aprender matemáticas, de pronto ciencias, sino de educar, convertirte en un educador? Cuéntanos un poquito de dónde nació esa inspiración. Bueno, yo siempre se me daba con facilidad porque eh, conciencialmente en la cuadra donde residía, habían otros compañeros y compañeras que estaban en otras instituciones educativas y que íbamos prácticamente como a la par. Pues no se les daba con facilidad tanto las matemáticas como la física. Y yo les apoyaba a ellos mucho en ese ejercicio. Ah, qué tal cosa, entonces yo les apoyaba mucho. De hecho, habían unas personas compañeras de mi mamá de ciertas etapas de grupos sociales que hacen viajes y ellas tenían sus hijos o tenían sus nietos, tenían sus familiares. Y entonces a los sobrinos, nietos de esas personas, también yo les apoyaba y les explicaba y todas las cosas. Entonces se me daba con facilidad ese ejercicio de estar apoyando a las personas, explicándoles fundamentalmente en física, porque a mí me gustaba más la física, me gustaba más la física. En esa etapa del colegio yo tuve un docente que nos hicimos muy amigos y él era la parte de electricidad industrial y él era ingeniero eléctrico. Y entonces a mí me gustaba mucho, él me hizo que yo me enamorara de la parte de electricidad industrial. Entonces la intención mía era ser ingeniero eléctrico. Eh, Me presento a la Universidad Tecnológica de Pereira en electricidad industrial, pero yo no pasé por las pruebas, no pasé. Porque allá era solamente un puntaje excelente y con eso uno pasaba, no hacían examen en la universidad, no hacía examen.
pero yo pasé en licenciatura en matemáticas y física, porque la tecnológica tenía ese programa, matemáticas y física. En Armenia habían otros compañeros y me hicieron digamos, como la gestión, pero en Armenia era licenciatura en electricidad y electrónica, pero yo quería ser ese ingeniero, entonces pues, si estoy haciendo una licenciatura acá y me está yendo bien porque pues, yo tenía ciertas habilidades para, para ese ejercicio, entonces me voy a pasar a otra licenciatura. Y yo no quiero a nivel de licenciatura, me quedo acá haciendo mi licenciatura en matemáticas y física y opté por continuar en la tecnológica en mi licenciatura en matemáticas y física. La experiencia fue muy interesante porque eh, nosotros vivíamos aproximadamente 10 en una misma casa y entre las 10 personas eran unos de Cali, otros de aquí de Buenaventura y bueno, pero al llegar a esa casa se notaba también la armonía, ¿no? Y se notaba mucho el ejercicio de la solidaridad. Entonces, habían otras personas que ya eran tecnólogos y estaban haciendo, continuando el ciclo de ingeniería. Y ellos con nosotros se sentaban, se trasnochaban, se amanecían explicándonos a nosotros, porque lo que también hay que reconocer que el nivel de educación matemática con el cual nosotros en ese momento llegábamos allá era muy bajo comparado con las personas que eran de la ciudad. Entonces allá le hablan a uno de derivadas, de integrales y todas esas cosas, cuando nosotros acá no alcanzamos a ver ni siquiera en ecuación. Elber, ¿puedes acercar el micrófono un poco más para escucharte mejor? Gracias. Sí, allí está mejor. Sí, gracias. Sí, decía que el nivel de matemáticas de nosotros, aquí, los que salimos de aquí de Buenaventura, comparado con el nivel de matemática de los que estaban y eran egresados de allí mismo, del Viejo Caldas, de Pereira, de Armenia, nosotros íbamos con muchas desventajas, porque ellos ya habían visto límites, derivadas, hasta integrales en su bachillerato, y nosotros acá, si máximo llegamos a inecuaciones, sí era lo máximo. Entonces, pero el otro valor agregado era que nosotros en conocimiento en fundamentación algebraica también llevábamos unas desventajas. Allí tocó un ejercicio muy interesante, empezar y era una tarea doble, ¿no? Tú como de manera simultánea empiezas a mirar cómo vas apropiando los elementos de matemática fundamental que no conoces, porque sin eso no puedes aprender lo que te están enseñando allí. Entonces era como, como saldar la deuda, ¿verdad? Pero a la vez también atender lo actual. Y eso fue un ejercicio, los tres primeros semestres fue un ejercicio complejo, ¿vale? Pero nos sirvió la dinámica que se traía del trabajo en equipo. Eh, Afortunadamente logramos conocernos y habían unos chicos de Cartago, del norte del valle, habían otros chicos de Pereira y otros, como habíamos dos, tres de Buenaventura. Y nosotros formamos, y había uno de Dos Quebradas. Y nosotros formamos un equipo, al de Dos Quebradas le prestaban un salón, un colegio, un salón en un colegio allá. Y nosotros sábado y domingo nos íbamos para Dos Quebradas a estudiar allá en ese salón. Y era básicamente que los chicos que iban más adelantados, que ya habían visto digamos, esos aprendizajes, esos contenidos en su bachillerato, tenían mayor facilidad para entender porque eran las bases, ¿vale? Eso nos permitió que cuando nosotros logramos, ahora sí, como la fundamentación de las bases, ahora sí el proceso andar de manera, digamos, mucho más fácil, ¿sí? Aprender con mucha más facilidad. Ya uno se daba unos lujos que inicialmente no se los podía dar, de no tomar notas, de solamente irse a los libros. Bueno, habían unas y entonces eso es fundamental. Eso me ha servido mucho en la práctica, ¿verdad? Cómo apoyar a mis estudiantes en ese ejercicio, es en ese ejercicio.
que la fundamentación que uno conoce lo que ellos necesitan para poder trascender en su trayectoria con la menor dificultad. No se quiere decir que no se va a tener dificultad, pero uno trata de aportar para minimizar esas dificultades. Gracias, Elber. La verdad que interesantísimo esto que mencionas, porque realmente eso se llama empoderarse. Eso se llama entender que no todas nos la sabemos y que tenemos que llegar a la universidad, al trabajo, al colegio, y a veces nos toca alcanzar el nivel de los demás y por qué no pasarlo, por qué no usar nuestra propia energía, nuestro propio interés, entusiasmo, ir a los libros, ir a los videos. Hoy en día hay tanto material, perdón que aquí la luz está un poco movida, y tratar de darnos un poquito como de autoestudio, ¿no es cierto? Esa disciplina propia para avanzar en nuestros estudios. No todo nos lo tiene que entregar el profesor o la profesora. Y hablando de empoderamiento, yo creo que esa palabra le gusta mucho a mi compañero Francisco, para que nos presente un poquito de lo que estuvo haciendo esta semana y nos anticipe un poco del episodio siguiente en vivo que vamos a tener. Bueno, Carolina y Elber, así es. Yo mientras te escuchaba, Elber, yo estaba pensando en cuando yo entré a la universidad. Yo estudié ingeniería química y yo venía siendo el mejor en matemáticas en mi colegio y la cosa, y eso me duró 2 semanas. Y fue todo ese proceso de volver a aprender, ¿no? Conseguir esas estrategias de aprendizaje y, como dice Carolina, empoderarse de ese proceso propio. Y bueno, yo espero que ustedes, si me han visto en este rato, hayan notado esta bolsita que tengo acá, de Empower Up. Este es eh, digamos, la bolsita de regalos que teníamos para los estudiantes que estuvieron a lo Francisco, largo. pero ¿qué significa Empower Up? Sí, sí, sí. ¿Qué significa Empower Up? Bueno, pues estamos aprendiendo también inglés acá, ¿no? Es empodérate, es lo que tratamos de hacer. Es un proyecto que llevamos desarrollando a lo largo de todo este año. Comenzamos el año pasado con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en una alianza entre Devolver Conciencia y Si Puedo, que somos los mismos que estamos detrás de este programa y bueno, aquí al frente de ustedes también. Y ha sido una experiencia maravillosa trabajando con estudiantes de Tumaco, de Páez Cauca y de Buenaventura. Espero que estén ustedes conectados ahí porque, bueno, esta última semana que pasó los trajimos a Bogotá a un grupo de estos estudiantes y estuvieron en la Pontificia Universidad Javeriana y les vamos a contar todo acerca de este encuentro con nuestros estudiantes en nuestro próximo programa en vivo el 23 de noviembre, pero por hoy queremos darles un adelanto de lo que van a ver en ese programa especial porque fue una semana maravillosa de conocer a estos jóvenes líderes que están transformando sus comunidades desde ya y están en 11 y en décimo, tienen 16 años y ya son capaces de hablar en público, de resolver conflictos en un equipo, de ser líderes y se están enfrentando a verse como estudiantes universitarios y de tomar las decisiones de lo que sigue en su vida. Entonces, vamos a ver ese video, esa muestrica de lo que vamos a ver el próximo 23 de noviembre. Adelante, vamos con el video. One, two, three. Somos Dream Factory. Somos del Colegio de los Amigos de la Ciencia de Tumaco e invitamos a todos a Tumaco a conocer el manglar, ese ecosistema tan vital y tan bonito. Somos Dream Factory, la fábrica de sueños de todas las mujeres concheras y comunidades. Hola, hola, mi nombre es Dina, mi proyecto es EcoArt, soy del Colegio de los Amigos de la Ciencia en Tumaco, Nariño, y les vengo a hablar de qué se trata. Nuestro objetivo es acabar con la contaminación del municipio.
Un plus que tenemos en nuestro proyecto es que ayudamos a las madres cabeza de familia. ¿Y eso cómo lo hacemos? Nosotros recolectamos el material reciclable, seleccionamos también el que tenemos en nuestras casas, los llevamos a donde la tallerista y las madres cabeza de familia, hacemos las manualidades y estas las promocionamos. La ganancia que sacamos de ellos pasan a ser de las madres cabeza de familia y así podemos ayudar a nuestro municipio y a estas bellas mujeres. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lida Fiole, soy de la institución educativa agroambiental La Palma, del Resguardo Indígena de Cuetando. Nuestro proyecto se llama El arte de reciclaje con las tapas plásticas. Nuestro objetivo del proyecto fue recolectar diferentes tapas de nuestra comunidad para realizar diferentes manualidades para disminuir la contaminación que se está viendo en nuestra vereda. Nosotros lo que hicimos fue realizar con las tapas recolectadas diferentes manualidades, hicieron un mural en la institución que era en nombre y más al fondo es como un paisaje hermoso y tras de eso concientizar a la comunidad estudiantil de darle un segundo uso a las tapas plásticas. Días, mi nombre es Catherine Suárez, mi compañera es Jaydri Valenzuela y Yaneli Mina. Somos de Buenaventura de la institución Liceo del Pacífico y nuestro proyecto se llama Recrea Vida. Bueno, ¿qué es Recrea Vida? Recrea Vida es un proyecto que nace de la necesidad de recreación en los niños en primaria en la institución educativa del Liceo del Pacífico. Entonces, los niños son el futuro del país, el futuro del mundo. Necesitamos que los niños desarrollen habilidades tanto analíticas como físicas. Entonces, para esto nosotros implementamos libros que tienen que ver con la imaginación, colorear, también libros cognitivos que ayudan a los niños y rompecabezas, todo. Y nosotros hacemos esto principalmente para que los niños tengan un entorno de descanso, relajación y también diversión. Por eso nuestro eslogan es explora, disfruta y crea recuerdos inolvidables. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Arbeca de Pachongo, soy del departamento de Cauca, municipio de Páez. Nuestro proyecto se llama Fortaleciendo la Salud Propia. Este proyecto lo que busca en el pueblo indígena donde nos encontramos pues es rescatar y fortalecer las culturas previas de nuestros ancestros, aplicarlas en las generaciones más jóvenes, fomentar las nuevas formas en las que se puede utilizar las plantas, ayudar a que una cultura, un patrimonio no se pierda en el tiempo. Bueno, lo importante de este proyecto es que la cultura indígena pues se siga fomentando de generación en generación y que más adelante esta cultura y estos productos que encontramos aquí pues se sigan viendo cada vez mucho más frecuentemente. Mi nombre es Ana Juliana Mosquera y venimos del puerto de Buenaventura y pertenecemos a la institución educativa Liceo del Pacífico. Bueno, nuestro proyecto se llama Unidos por los Derechos y el fin de nuestro proyecto es fomentar la igualdad de género y crear ciudadanos que tengan en cuenta la equidad y la empatía dentro de la institución. Una de nuestras primeras actividades fue una encuesta para ver si los estudiantes estaban de acuerdo con dicho proyecto. Hacíamos charlas con niños de sexto y séptimo acerca de qué era la igualdad de género y los estereotipos de género. También hicimos un mural ilustrado en la igualdad de género. Primero que todo, ¿qué es la igualdad de género? La igualdad de género es la situación en la que hombres y mujeres, niñas y niños tienen las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades sin restricción de género. ¿Qué implica la igualdad de género? La igualdad de género implica reconocimiento y valoración de las contribuciones de ambos géneros, la eliminación de estereotipos y roles de género restrictivos y la igualdad de acceso a la educación, salud y recursos. Basado en esto hicimos un libro, estamos en la creación de un libro que trata sobre los estereotipos de género y muy pronto lo podrán encontrar en nuestras páginas de Instagram.
La verdadera COP de la gente se vivió en la plazoleta de San Francisco. 230.000 personas ayudaron a proteger la biodiversidad, conociendo culturas de todo el país y haciendo compras por 2.500 millones de pesos a 600 negocios verdes y asistiendo a 109 foros y conferencias. Gracias Cali, CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. En Codicert, cada día nos esforzamos por ofrecerte más que una simple solución. Queremos brindarte una satisfacción constante, conectándote con lo que más te importa y ofreciéndote el mejor entretenimiento. Porque para nosotros, no se trata solo de tecnología, sino de crear lazos más fuertes. Codicert. No solo comunicamos, unimos. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. En la mayoría de las personas se siente un dolor punzante únicamente en un lado de la cabeza. La migraña tiende a aparecer entre los 10 y los 45 años. Pueden ser hereditarias y se presentan con más frecuencias en las mujeres. Esta sintomatología puede ser tratada con el uso científico y medicado de la marihuana, y para este fin el cannabis ancestralis es la mejor opción. Las bondades del cannabis medicinal ancestralis han sido comprobadas y por eso existe un nivel para cada caso clínico: bajo, alto y medio. Comuníquese con el número que aparece en pantalla y termine de una vez con sus síntomas. Mejore su salud con el cannabis ancestralis. Este 6 de diciembre a las 8 de la noche, el Coliseo El Cristal se prende con el mejor concierto del año. La Salsa Vive, especial de las velitas. Con los más duros de la salsa, Tito Nieves, Miles Peña, Germán Medina y muchos artistas más. Consigue tus boletas en Creta, en el Centro Comercial Viva Buenaventura, Sonido 2000 y Zona Libre. Un evento de London Music. Estimados usuarios, recuerden nuestros horarios de atención en nuestras oficinas. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tenga en cuenta que también te puedes comunicar con nosotros a través de nuestra línea de atención al cliente 333-602-5556. Y recuerda que además de las llamadas, también puedes escribirnos por WhatsApp. ¿Y los domingos y los festivos? Estos servicios se atienden de lunes a domingo en jornada continua. Gracias por preferirnos. Somos Codicert. No solo nos comunicamos, unimos. ¿Accidente de tránsito? Reclame sus derechos. Si usted o un conocido han sido víctimas en un accidente de tránsito, tienen derecho a recibir una justa indemnización por los perjuicios que fueron ocasionados. Somos abogados especialistas en defensas y reclamaciones por lesiones y muertes en accidente de tránsito, con más de 25 años de experiencia. Ferrer Orozco y abogados asociados. Oficinas en el edificio Codicert, diagonal Tercera A, número 3A60, Ferrer Orozco y abogados asociados. Estamos aquí de regreso en Y Yo Que Estudio. Acabamos de ver hace unos minutos los videos, ese preview, esa manera de antojarlos a ustedes de lo que se viene para nuestro programa
del 23 de noviembre. Yo tengo que confesarles que cada vez que veo ese video se me mueve todo por dentro, me lleno de orgullo, me dan ganitas de llorar. Esta semana fue supremamente emocional para nosotros en el Leadership Summit mejor dicho, Leadership Summit es un encuentro de líderes. Ese fue el encuentro de todos estos líderes jóvenes de Tumaco, de Buenaventura y de Páez, Cauca. Y bueno, si ustedes están viendo este programa y vieron ahí a alguien que conocen, pues avísenle y recuérdenle que vamos a ver mucho más de ellos el próximo 23 de noviembre aquí en este mismo espacio de Telemar. Pero bueno, volvemos con nuestro invitado, con Elber, que hoy está que nos aparece cada ratico acá para que no se nos olvide que estamos hablando con él. Estamos hablando con una persona que se ha dedicado a aprender y a enseñar, alguien que le gustan las matemáticas, la física, que quería estudiar ingeniería eléctrica y la vida lo fue llevando a estudiar a estudiar una licenciatura y eso lo convirtió en un profesor, pero no fue lo que lo convirtió en profesor, ¿no? De la historia que nos cuenta Elber, desde que estaba en el colegio le enseñaba a sus compañeros en la cuadra y nos contaba también que no todo era dicha, no todo eran notas perfectas, sino que también perdió sexto y esa experiencia lo marcó mucho, le enseñó a ser responsable de sus decisiones, a enfrentar las consecuencias de sus actos. Y estábamos empezando a hablar de ese comienzo en la universidad. Elber nos contaba bueno, llegó a la universidad y tenía sus compañeros que iban volando porque en el colegio ya habían visto hasta cálculo integral y él apenas estaba comenzando. Y nos contaba también que fueron esas habilidades de liderazgo y ese empoderamiento que él tuvo de su propio aprendizaje lo que le permitió salir adelante, conseguir un grupo de estudio y seguir estudiando. Yo quiero preguntarte, Elber, el otro lado de esos retos de comenzar a estudiar, porque tú no estudiaste en Buenaventura, ¿cierto? ¿Cómo fue ese cambio de vida más a nivel personal? ¿Cómo fueron esos desafíos para comenzar la universidad? Complejo, complejo. Yo creo que sí, Bueno, complejo. tenemos Sí, una dificultad con el audio de Elber, pero acá está activado. listo, ahora sí te escuchamos, Elber. Dale, complejo. Yo sí tuve siempre claro, por ejemplo, en ese momento no existía universidad del Valle C Pacífico, tampoco existía Universidad del Pacífico. Sí hacían presencia a algunas universidades, pero modalidad a distancia, ¿vale? Y yo tenía claro que yo quería hacer un ejercicio de estudio presencial y que no quería estudiar ni en Buenaventura ni en Cali, porque yo entendía que estando en Buenaventura o estando en Cali era como estar en Buenaventura. Y eh, la idea mía era salir y dedicarme a lo que iba a hacer, a estudiar. Entonces, tenía muy buena referencia de la Universidad Tecnológica de Pereira, el nivel de la Universidad Tecnológica de Pereira, muy buena referencia. Entonces yo dije UTP, ¿vale? UTP. Y entonces eso lo tenía claro, pero obviamente era muy difícil en tema de manutención, porque claro, había que, además de unos costos de matrícula, unos costos de transporte diario, de alimentación, de renta, entonces siempre a eso mensual, cuando tú vas a hacer las cuentas, siempre suman, ¿vale? Entonces, por eso mi papá, cuando yo hago el ejercicio, ya es porque mi papá había terminado y él podía ya empezar a colaborarme en ese sentido. Y sumado a lo poquito que yo pude ahorrar el año que me dediqué a trabajar justamente para ese fin. Entonces así lo hicimos, mi papá me ayudaba, siempre me ayudaba, mi mamá también me ayudaba, siempre el apoyo de los dos. eh, eh, y yo aquí sí quiero como resaltar el apoyo más que económico,
era el apoyo moral y la confianza que los dos depositaron en mí. Usted es muy bueno, usted puede, hágale. Y la responsabilidad que uno también particularmente asume, porque en ese tiempo, cuando uno estaba por fuera estudiando, los papás era pues un orgullo para ellos decir que su hijo está en tal universidad, que está en tal lugar, y entonces pues uno tenía que corresponder también en ese sentido. Y yo siempre fue como muy, esa era mi preocupación. Yo perdí un examen y yo inmediatamente les decía y yo me preocupaba y para mí era como pensar que yo no estaba correspondiendo a la confianza que ellos en mí estaban depositando y los esfuerzos que estaban haciendo. Pero también además de eso uno era consciente, yo soy el mayor de tres hermanos, que detrás de mí también venían los otros pidiendo pistas, como decimos nosotros en el argot popular, y que uno como mayor tiene la responsabilidad de ir mostrando el camino. Entonces terminas tú nos ayudas para ayudar a tus hermanos y así nos vamos y nos vamos apoyando entre todos. Entonces yo siempre con esa, digamos, con esa responsabilidad, entre comillas, que me orientaban y me daban como los ánimos para tratar siempre de hacer las cosas bien y con responsabilidad. Por otro lado, nosotros en la casa donde vivíamos, eso se le llamaban bloques y esos bloques tenían nombre de países africanos, que Uganda, que Namibia, ¿vale? Yo soy de Uganda y, y entonces en ese bloque había mucha unidad y había mucha solidaridad que yo le expresé hace un rato. Y una de las metas era que uno, si eran 9 semestres, tú tienes que hacer 9 de 9. Si son 10, 10 de 10. Si son 6, 6 de 6. No había ni los tiempos ni las condiciones en ese bloque para tú tardar en la carrera más tiempo del que estaba presupuestada la carrera. Entonces uno iba con ese enfoque, por eso también tenía el apoyo de las personas que ya habían optado un título, que iban más adelante, y ellos se trasnochaban con nosotros explicándonos. Yo recuerdo mucho a una persona, voy a expresar el nombre, Carlos Marínez. Eh, eh, Carlos Marínez, él ya era tecnólogo eléctrico y él estaba cursando su ingeniería eléctrica. Y él tenía una pedagogía, una facilidad para explicar y una paciencia. Y entonces nosotros lo que hacíamos era su café y a trasnochar, y a trasnochar, y él nos cogía y esto, pero todo eso con el compromiso de que el nivel de ese bloque, de las personas que vivían en ese bloque, tenía que ser bueno. Ahí no podía uno, no había opciones para otra cosa, ¿vale? Entonces siempre tuve yo ¿cómo se dice? Como la oportunidad y la bendición de llegar a ese tipo de espacios, de llegar y conocer a ese tipo de personas que aportaron siempre mucho al proceso de formación. Ya con las dificultades tratamos de ayudarnos unos a los otros en la parte económica también, que ves que a mí no me ha llegado el giro, porque en ese tiempo era también el giro, era por intermedio de Telecom, con telegramas, y entonces que ya le llegó, que no ha llegado, y bueno, eso era una cosa, y entonces, que no, que yo te presto, pero que tú cuando llegues me devuelves, y así nos íbamos apoyando siempre todos, ¿vale? Eso es muy gratificante recordarlo también. Elber, yo siento que esto que nos compartes resalta un aspecto muy importante de cumplir los sueños, que es el hecho de que uno no lo hace solo, ¿no? Uno es el que tiene el sueño y el que tiene la vocación de hacer las cosas y el que va a poner el trabajo duro, pero uno también es el que tiene que encontrar esa red de apoyo, construirla y valorarla, ¿no? Porque te estaban ofreciendo la mano ahí en donde estabas en tu bloque, pero perfectamente has podido no tomar esa ayuda, ¿cierto? Y lo mismo con tus papás, con todo el esfuerzo que hacían.
Y aquí un detalle muy importante para nuestra audiencia. Yo sé que hay muchos estudiantes en Buenaventura que de pronto presentaron las pruebas a ver y sienten que no les fue tan bien. Algunos de ellos también vinieron acá al Leadership Summit y nos decían como, bueno, ¿y ahora qué hago si no me fue bien en las pruebas a ver? Y yo creo que este detalle de la historia tuya que dijiste, bueno, yo necesito ponerme a trabajar, a ahorrar algo si quiero mantenerme. Lo que nos muestra es que cumplir los sueños no es fácil, pero que uno tiene esos tiempos y esas oportunidades de dedicarse a preparar el terreno para hacer ese sueño realidad. Y ese preparar el terreno puede ser, bueno, este año me voy a poner a trabajar y a ahorrar y a estudiar para que me vaya mejor a la próxima vez que lo tome. Y tú nos contabas que en tu época no había un montón de pre-ICFES, sino que ustedes solitos lo hacían autónomamente. Hoy en día existen muchísimas herramientas, muchísimas oportunidades y la invitación a nuestra audiencia es que, bueno, sí, siéntanse tristes, siéntanse frustrados porque uno tiene que sentir lo que siente, pero después de eso, levántense y digan, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir mis sueños? Porque eso depende únicamente de ustedes y de nadie más. Entonces, Elber, muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu historia que nos permite conectarnos muchísimo más y ver más estrategias para cumplir los sueños a través de la educación. Carolina, adelante. A Gracias a mí me ti. encantó de esta parte de la historia de Elber también vivir, ¿no? Esa sensación de comunidad de la que hemos escuchado mucho en nuestros programas aquí con invitados de la zona Pacífico. Y es que me llevó mi mamá hasta la puerta de la universidad, mi tía me ayudó un poquito con los almuerzos, un amigo me prestó mientras yo pues compraba los libros y luego yo le pagaba. Y esa comunidad, esa sensación de comunidad que ustedes no se imaginan lo valiosa que es, porque cuando uno vive fuera del país, como ustedes de pronto saben, si han seguido nuestro programa, yo los estoy saludando desde Alabama en Estados Unidos. La cultura es totalmente diferente aquí en los Estados Unidos. Es una cultura de individualismo, yo solo lo logro. No quiere decir que no reciban ayuda de sus familias, sino que tratan al máximo de no hacerlo, al máximo de no necesitar a los demás y sufren y trabajan 2 turnos y se esfuerzan muchísimo, pero esa desconexión con la familia también en el largo plazo afecta mucho la salud mental de los estudiantes, profesionales, como seres humanos necesitamos ese apoyo de la familia, de los amigos, cuando estamos tratando de cumplir esos sueños gracias a la educación. Es un camino, como lo dices tú, Francisco, que no es solamente yo solo y lo hice y lo logré, somos un conjunto, somos una comunidad que va llevando. Muchos dicen, se necesita todo una villa para crear un niño, más o menos así, necesitamos un grupo para que todos logremos esos sueños. Así que esa es una oportunidad para darle las gracias a las mamás, a los papás, a las tías, a los tíos, primas, primos, la abuelita, el abuelito, todo, la madrina, el padrino, todos aquellos involucrados, involucradas en que unos y otros van avanzando, porque como país eso nos hace diferente, nos hace especiales, nos hace maravillosos y es parte de educarnos, ¿no? No solamente es en el colegio con los maestros y maestras a quienes también les damos las gracias por todos los días apoyarnos. Bueno, Elber, queremos saber un poco de los siguientes pasos que tuviste. Estabas en la universidad, ya te ibas a graduar o te estabas graduando y empezaron de pronto esos intereses tuyos que yo veo porque veo tu hoja de vida llena de especializaciones y maestrías. ¿Cómo hiciste ese salto hacia de pronto empezar a explorar o querer entrar en el mundo de los posgrados? ¿Dónde empezó eso? ¿Cómo lo lograste? ¿Y qué retos, digamos, enfrentaste en ese camino? Bueno, yo tuve la oportunidad de tener docentes muy buenos en la Universidad Tecnológica de Pereira. En especial yo quiero resaltar a Ricardo, que fue mi asesor de tesis. Yo hice mi tesis por física. eh, eh, yo opté por física cuántica, parte que no he desarrollado, pero había un docente también, se, profesor Rafael Portilla, no estaba física, era doctor, él estudió en Rusia. Y ese señor eh, hablaba
sin decir muchas cosas, ¿verdad? Con sus acciones, con su ejemplo de evaluación formativa. Porque uno nunca terminaba un problema de física hasta el final. A él le gustaba mirar la forma como uno razonaba. Él no se fijaba en la respuesta, solamente el razonamiento. Él le decía a uno, ¿tú cómo lo enfocas? ¿Cómo lo ves? Y siempre lo iba orientando, lo iba orientando, lo iba orientando. Ese señor me enamoró, que yo siempre a partir de allí quise irme a hacer estudios por fuera. De hecho, yo terminando la licenciatura quise ir, pero ocurre que la situación económica no era la mejor. Eh, de hecho, también el profesor Ricardo Marona, que fue mi asesor de tesis, él decía, quédate haciendo, en ese momento la universidad tenía una maestría en instrumentación física. Y él me decía, quédate haciendo la maestría, te va muy bien, yo te ayudo para que te den unas horitas en la universidad y con eso te ayudas. Pero yo sentía más como la necesidad de empezar ya a trabajar. Y acá en Buenaventura, pues ya me tenían algunos espacios laborales, propuestas. Entonces yo terminé y no me quedé en Pereira haciendo la maestría en instrumentación física, sino que me vine para Buenaventura, empecé a trabajar inmediatamente, estando como a los 3, 4 meses, un nombramiento que no era para mí. La persona sencillamente, como era en zona rural, dijo que no. Por cosas de la vida, a una tía mía tenía acercamiento con la persona porque eso era tema político. Yo no había trabajado política, pero mi tía sí. Y le dijeron, bueno, pero a mí me dijeron, mire, hay esta oportunidad, usted lo toma o lo deja. Y yo venía de Pereira con unas proyecciones para ir al exterior y me salen que el nombramiento y los amigos me decían, no, pero esto es estabilidad. Y yo dije, pero me voy para allá y es Puerto Merizalde. Y bueno, al final yo voy para Puerto Merizalde. Ocurre que mi papá es de allá, de Puerto Merizalde. Entonces, bueno, los contactos yo no conocía. Ya mi papá y mi mamá me fueron a dejar al niño, a presentarlo con la familia, ubicarlo y toda la cosa. Yo estaba muy joven porque yo terminé relativamente joven en ese tiempo la licenciatura. Y entonces viene un proceso que a mí me marcó mucho la vida, y es que el nombramiento era en primaria y yo no tenía formación para trabajar en primaria. Entonces me colocaron a trabajar con primero de primaria. Yo, Dios santo, yo casi renuncio y me vuelvo para mi casa, pero me dijeron, no, espérese, espere que termine el año lectivo. Bueno, terminó el año lectivo porque yo llegué como a mediados del año lectivo. Cuando termine el año lectivo, eh, afortunadamente en la institución educativa había conmigo varios docentes en la formación disciplinar, al menos de las fundamentales. Entonces había una licenciada en ciencias naturales, había de lenguaje, había de ciencias sociales, y se coordinó para trabajar de tercero a quinto por áreas. Entonces trabajamos matemática, ahí me tocaba matemática en tercero, cuarto, quinto, en los terceros, los cuartos, los quintos. Bueno, eso alivió un poquito, ¿vale? Pero igual está en primaria y yo no tenía la formación para primaria. Eh, Cuando yo estoy en primaria, la compañera que trabajaba en el colegio, ella daba matemáticas y daba física, pero ella es licenciada en matemáticas, ella no era licenciada en física. Entonces, me mandaba a los chicos de 10 y 11 para que yo les apoyara en física. Y para mí eso fue una cosa hermosa porque pues me daba la oportunidad de estar trabajando, sentirme como un poquito también más útil, ¿verdad? Más servicial. Y entonces le llamó tanto la atención e hicieron las gestiones para que yo fuera promovido al colegio a trabajar física. Entonces yo ya fui promovido al colegio a trabajar matemáticas y física, y eso ya cambia para mí todo totalmente pues el panorama. Pero ¿qué aprendí yo en primaria, en el trabajo con primaria y sobre todo en esa zona rural? A compenetrarme con el ser humano.
a valorar el ser humano y no preocuparme tanto por calificar, sino por enseñar. Entonces, yo trabajaba doble jornada y me pagaban una sola jornada, pero para mí la jornada complementaria era la oportunidad de enseñarles a ellos, de cualificarlos. Tuvimos muchos logros, tuvimos la oportunidad de sacar el mejor bachiller en ese tiempo, mejor bachiller de Buenaventura, zona rural, lo sacamos desde zona rural y lo más, digamos, para mí es un motivo de satisfacción que él ahora sacó mejor IFES, él ahora es licenciado en matemáticas y físicas también. Y él dice que él tomó ese rumbo porque yo le hice enamorar, ¿verdad? De eso. Y ahora mismo él ha escrito un libro y yo estoy asesorándole, asesorándole el libro y todas las cosas. Para mí eso es motivo de orgullo, eso da mucha satisfacción que no pues lo da el dinero en ocasiones, ¿vale? Y entonces cosas como esas, contribuimos a eso, contribuimos. eh, eh, Después yo fui trasladado a zona urbana al, a la José María Cabal. Y en la José María Cabal empezamos un proyecto muy interesante también con unos grupos de estudiantes de décimo y once, porque yo trabajaba también como catedrático en la Universidad del Pacífico con los estudiantes eh, eh, de segundo, tercer semestre, que yo orientaba álgebra lineal. Entonces, ¿qué hicimos? Logramos, logramos motivar a los estudiantes de tercer semestre, los estudiantes de la universidad, que nos apoyaran en unos procesos de cualificación, formación en programación a los estudiantes del bachillerato de 10 y 11. Y nosotros todos los sábados trabajamos y nosotros éramos los que cubríamos el refrigerio. Había otro chico que manejaba la infoaula, Leonard, y entonces nosotros el refrigerio, Leonard también se metió. De hecho que nosotros, año 2006, el Ministerio de Educación declaró año de educación matemática y nosotros participamos con un proyecto y clasificamos en modalidad póster. Y fuimos a Bogotá. Esos chicos no habían montado avión, era su primera experiencia en avión, pero eran muy buenos. De hecho, yo me acuerdo que hubo un momento que estábamos nosotros en una saleta y había un señor que tenía una dificultad allí con el computador y todas las cosas, el señor enformatado y todo eso. Y el chico lo ve, uno de los estudiantes lo ve pasando trabajo, y es que le dice, no, esto así, ta. Y en un par minutos le resolvió el problema que el señor tenía, el señor se quedó mirándolo así, y le dijo el chico, no, a la orden. El hombre decía, pero él se quedó, pero yo viene sacado yo y no sé esto, y este chico que está normalmente presentado, ¿cómo conoce tanto, verdad? Luego, cuando a la hora de socialización del proyecto, de la propuesta, eh, las personas vieron el software, porque era un software que enseñaba, por ejemplo, ellos hicieron, porque yo no, un software que hacía la elección del gobierno escolar en tiempo real, ¿vale? Entonces salía personero, salía representante de cada curso, y ellos hicieron eso. Pero también hacían un software que resolvía sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces, cuando allá en Bogotá vieron el software, dijeron, pero es que esto no era para modalidad póster, esto era para socialización, presentación, pero no hubo la oportunidad de incluirlos en la agenda para que nosotros socializáramos y nos tocó hacerlo así por parte y la gente, para mí eso fue una experiencia muy interesante. Esa experiencia hace que yo opte por irme al exterior, ¿verdad? Concretamente a España, a hacer estudios de maestría. Yo ya había hecho previamente 2 especializaciones aquí, una en computación para la docencia con la Universidad Antonio Nariño y había hecho otra con la ULIBRE en especialización en didáctica de las matemáticas. Y yo, bueno, pues yo ahorita quiero ir y allí yo aplico y logro quedar, ¿vale? Bueno, te voy a interrumpir ahí un segundo, Herbert, porque esta historia suena muy emocionante de cómo
te conectaste como que Recording sentiste esa stopped. necesidad tan interesante de tengo que salir, tengo que ir a ver el mundo desde otra perspectiva, tengo que aprender cosas nuevas de diferentes tipos de profesores, de diferentes, de otro país, desde otro país, ¿no? Y esto pues me llama la atención, nos conecta un poco con algo que trabajamos mucho, de volver conciencia en Si Puedo, y es que hay muchas becas, que hay muchas oportunidades que podemos encontrar. A veces no todos los veces podemos ganar una beca, nos toca trabajar y pagarnos los estudios. Claramente no siempre las becas están por todos los lados, pero en el camino de querer estudiar hay muchas oportunidades. Ahorita le vamos a preguntar a Elber un poco cómo fue ese acceso a conseguir estos estudios. Por ahora, me gustaría que Francisco nos dé la entrada a nuestro video usual de la beca de la semana. Bueno, sí, Carolina y Elber, es súper clave este tema de las becas, y yo siento que una parte importante que no siempre contamos aquí es que uno no se las gana la primera vez, ¿no? Es rara vez que eso pasa y hay que presentarse una y otra vez y estar buscando, estar pendiente de esas oportunidades de becas. Para eso nosotros tenemos también la página de Si Puedo, que la pueden encontrar en el Facebook de Devolver Conciencia. Y bueno, nosotros tenemos una sección muy especial que traemos cada vez que tenemos programa en vivo, pero también la encuentran en nuestro Instagram, en Devolver Conciencia. Se llama La Beca de la Semana. Vamos adelante con el video. Hola a todos y todas, desde la Florida, Estados Unidos, les traigo la beca de la semana, que es un programa para que puedan venir a estudiar aquí en los Estados Unidos. Se llama Community Solution Program y es para venir acá durante 4 meses. ¿Qué requisitos tienen que tener? Tienen que tener entre 26 a 39 años, no ser ciudadanos de los Estados Unidos, vivir en uno de los países que tengan relaciones con los Estados Unidos. Les vamos a dar toda la información en el programa, en un link en el programa que vamos a colgar en nuestras redes sociales, o si no, pueden ir a nuestro Instagram de Devolver Conciencia y ahí vamos a poner más información. Van a estar 4 meses acá en los Estados Unidos, van a recibir en una escuela de liderazgo, van a tener pago la visa, el viaje, y también les van a dar un estipendio para poder que cubra todo lo que van a gastar aquí en los Estados Unidos. También van a tener la oportunidad de alojarse con una familia host en los Estados Unidos. Así que es una excelente oportunidad para mejorar su idioma, para conocer un poco más del país y de la cultura. Tienen que hablar inglés, o sea que les van a permitir poder hacer el TOEFL y de acuerdo a ese puntaje van a poder quedar. Así que a aplicar, aquí les damos toda la información, a aplicar. Ana Ramírez, apliquen ya, no se pierdan estas oportunidades y síganos en Instagram y en Facebook para saber más. Nosotros vamos a tomarnos una pausa para ir a comerciales, pero no se vayan que nos queda la última parte de la historia de Elber. Ya volvemos. La verdadera COP de la gente se vivió en la plazoleta de San Francisco. 230,000 personas ayudaron a proteger la biodiversidad, conociendo culturas de todo el país y haciendo compras por 2.500 millones de pesos a 600 negocios verdes y asistiendo a 109 foros y conferencias. Gracias Cali, CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. En Codicert, cada día nos esforzamos por ofrecerte más que una simple solución. Queremos brindarte una satisfacción constante, conectándote con lo que más te importa y ofreciéndote el mejor entretenimiento. Porque para nosotros, no se trata solo de tecnología, sino de crear lazos más fuertes. Codicert. No solo comunicamos, unimos.
La migraña es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. En la mayoría de las personas se siente un dolor punzante únicamente en un lado de la cabeza. La migraña tiende a aparecer entre los 10 y los 45 años. Pueden ser hereditarias y se presentan con más frecuencias en las mujeres. Esta sintomatología puede ser tratada con el uso científico y medicado de la marihuana, y para este fin el cannabis ancestralis es la mejor opción. Las bondades del cannabis medicinal ancestralis han sido comprobadas y por eso existe un nivel para cada caso clínico: bajo, alto y medio. Comuníquese con el número que aparece en pantalla y termine de una vez con sus síntomas. Mejore su salud con el cannabis ancestralis. Este 6 de diciembre a las 8 de la noche, el Coliseo El Cristal se prende con el mejor concierto del año. La Salsa Vive, especial de las velitas. Con los más duros de la salsa, Tito Nieves, Miles Peña, Germán Medina y muchos artistas más. Consigue tus boletas en Creta, en el Centro Comercial Viva Buenaventura, Sonido 2000 y Zona Libre. Un evento de London Music. ¿Cómo fue tu experiencia enrutándote hacia la maestría? Dijiste que te quisiste ir a España. ¿Cómo lograste llegar a España? ¿Y cómo fue el tema de conseguir acceso a esos estudios desde el punto de vista económico? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, el tema no fue sencillo. No fue sencillo porque yo realmente no tenía las condiciones económicas para irme, no tenía los recursos, era de empezar a tocar puertas y lo primero que yo hice fue eh, tocar las puertas por intermedio de una persona muy allegada a, a la parte política en la secretaría, en la administración. Y entonces solicitar una licencia remunerada, que normalmente a uno le dan licencia no remunerada y uno tiene el derecho, pero remunerada tiene que ver con, digamos, un poco con las relaciones y con la voluntad política. Se logré, me tocó duro, yo me acuerdo una anécdota que yo estaba buscando, ya tenía algunas firmas y necesitaba la firma del alcalde. Y entonces me habían mandado a hablar con el alcalde. Pero yo recuerdo que la persona que estaba al lado del alcalde, yo la conocía, pero esa persona a mí no. Y ocurre que esa persona es amiga de mi papá. Y yo inmediatamente me le acerco y le digo, no, mire, es que yo soy fulano de tal, yo soy hijo de tal persona, y entonces necesito hablar con el alcalde para esto. Y él me dijo, yo a ti no te conozco, pero yo soy amigo de tu papá. Conseguiste una hoja y
y vienes. Y yo inmediatamente salí a buscar la hoja. Yo le dije, sí, señor, y salí a buscar la hoja. Y él hizo una redacción allí y me pasó la hoja, firmó y me dijo, tú vas con esto. Me dijo, pero yo no lo estoy haciendo por ti porque a ti no te conozco. Yo conozco es a tu papá. Y yo soy es amigo de tu papá. Y para mí eso fue una lección interesante. Realmente me presenté, el alcalde me atendió con la hoja y eso fue, ya iba, ya iba avisado prácticamente eso, porque él y el alcalde eran hermanos y yo no sabía en ese momento, entonces iba avisado. Ya con eso yo tenía ya un plus que iba a mí me iban a pagar mientras yo estaba estudiando. Y entonces yo entré a la Universidad Politécnica de Cataluña, ni siquiera fue a la UAB, de la cual yo me gradué, sino la UPC, pero la UPC tiene una fundación que se llama Fundación SIM, y la Fundación SIM trabaja un poco haciendo como la labor que hace el SENA, ¿verdad? Que uno estudia y mientras estudia le consiguen media beca para trabajar y entonces le pagan a uno por eso, pero uno puede trabajar ciertas horas, ¿vale? Y yo empecé estudiando en la Fundación SIM, pero era porque lo de didáctica de las matemáticas y las ciencias todavía no lo habían abierto, todavía no empezaba. Entonces yo empecé unos meses allí y, y chévere, pero no era lo que yo quería hacer, porque era algo más dedicado y con el perfil para los ingenieros industriales o para los arquitectos, porque se veía mucho dibujo, era, digamos, como interpretación en ingeniería y diseño de proyectos de ingeniería. Y entonces yo, nada con la formación mía, ¿vale? No obstante, ahí estuve, cuando abrieron, aprendí unas cosas allí, chévere de diseño. Yo pensé que era relacionado con lo que yo estaba trabajando con los estudiantes de la Unipacífico y los estudiantes de la Cabal, pero nada que ver con eso. Entonces, bueno, abren la maestría, el máster en didáctica de las matemáticas y la ciencia de la investigación y yo entro a cursarlo. Cuando yo entré a cursar, pues ya estaba como pez en el agua, porque claro, yo tenía algún tipo de formación en didáctica, porque había hecho una especialización, entonces no iba tan ciego, pero también porque yo acá, mientras estaba en la universidad, estuve con unos cubanos recibiendo unos cursos en didáctica, en pedagogía, y, y eso hizo que yo con ellos tuviera muy buena relación y porque también el rector de la universidad en su momento me dijo, tú pégatele a él, tú con él y le aprendes mucho a él, y yo lo hice así, y entonces, claro, yo iba con mucha fortaleza en la parte didáctica. Y me fue muy bien, me fue muy bien. Yo ya iba para el ciclo de doctorado, pero mi mamá se enferma acá. Entonces somos tres hermanos, pero mis dos hermanos estaban allá, me ayudaron mucho. Estamos en ciudades diferentes, pero el apoyo, mucho me ayudaron. Para mí eso fue digamos, un apoyo inmensurable. Y entonces ya los tres decidimos y el que debía venir era yo porque tenía más los arraigos laborales acá y todas las cosas. Y yo me vine. Afortunadamente mi mamá con verme prácticamente empezó su mejoría. Yo creo que ella le hacía mucho daño el hecho de que sus tres hijos estuvieran por allá. Y entonces ya yo empiezo a retomar mi proceso y continúo en la Cabal ya con otra óptica, con otros aportes, ¿verdad? Estando en la Cabal, un compañero, en paz descanse, me dice, óyeme, hay un proyecto del Ministerio de Educación Nacional,
pues apliquemos para eso. Están necesitando 100 a nivel del país y los dos tenemos el perfil. Él era en idioma y los dos tenemos el perfil. Necesitan en matemáticas y en física, ¿verdad? Y yo le dije, hombre, yo estaba en unas cosas que no estaba motivada en el momento. Entonces él se presentó. Yo no me quise presentar en el momento. Entonces seleccionaron 90 de los 100 que necesitaban. Volvió a mí, me dice, seleccionaron 90, hay 10 plazas todavía. ¿Qué pasa que no aplicas? Y ahí sí yo ya me motivé y apliqué y afortunadamente quedé entre las 10 personas que seleccionaron. Entonces tuve la oportunidad ahora sí de ingresar al Ministerio de Educación Nacional. Otro aprendizaje, otras experiencias, otro proceso de fortalecimiento tanto en la parte humana como en la parte de formación disciplinar. Y Qué era interesante, disculpa que te interrumpa ahí, Elber, porque ha sido un recorrido tan valioso, ¿no? Mucho apoyo de la familia, mucho trabajo. También te escucho como que me recomendó un colega, un amigo me dijo, y entre unos y otros, esa solidaridad para contarnos sobre oportunidades es tan valiosa. Y es que las oportunidades a veces vienen a la puerta y a veces vienen una vez y si uno no las agarra se van. Menos mal que en el caso de Elber esa oportunidad golpeó 2 veces. Pero es una lección también de vida que hay muchas oportunidades alrededor que a veces nos sentamos, es no hay nada, no tengo nada por hacer, es que el gobierno no me lleva, no me trae las cosas pues a la puerta y tenemos que a veces salir y buscarlas, tener esa proactividad, ese entusiasmo para conseguirlas. Como ya estamos cercanos al cierre, Fran, me gustaría mucho que hablemos un poco sobre esos elementos que son importantes para cursar estudios en el exterior, ¿no? También que son muy valiosos, que a veces encuentran muchos retos, pero también hay que empezar a prepararse desde que estamos en casa y vamos acercándonos al cierre. Así es, gracias Carolina y gracias Elber por contarnos esta historia de internacionalización y de regresar a Colombia, y no solo a Colombia, sino regresar a Buenaventura a devolver todas esas cosas que has logrado a través de la educación. Y retomo un poco lo que nos contabas al comienzo, que algo que te costaba eran los idiomas. Yo sé que para muchas personas ese es un gran desafío, pero también aprender un segundo idioma, en particular el inglés, abre muchísimas puertas para la vida y por eso nosotros tenemos en este programa también una sección pequeña de una clase de inglés con Charlie, que es un vecino de Carolina en Alabama. Él es un adolescente que habla un poquito de español y un montononón de inglés. Y aquí tenemos la clase con Charlie. Vamos con el video. Bienvenidos otra vez a mi clase de inglés. Yo soy Charlie y hoy vamos a aprender cómo decir algunas cosas que podemos encontrar en la escuela. ¡Vámonos! The school. La escuela. The principal. El director o la directora. The teacher. El profesor o la profesora. The student. Estudiante o la estudiante. The classroom. El aula. The pencil. El lápiz. The paper. El papel. The notebook. El cuaderno. The computer. La computadora. Backpack. La mochila. Bien hecho. Ahora vamos a practicar. ¿Cómo se dice the school? La escuela. ¿Cómo se dice the teacher? El profesor o la profesora. ¿Cómo se dice the classroom? El aula. ¿Cómo se dice the paper? El papel. ¿Cómo se dice the computer?
computadora. Chao. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Bonito seguir estudiando inglés, aprendiendo inglés. A mí me toca usar inglés todos los días donde vivo en Alabama y a veces mi acento suena un poquito simpático, pero a mí no me importa. Yo hablo hasta por las orejas y me defiendo y me lanzo al charco y eso es un poco la invitación que les dejo. Con los idiomas toca intentarlo y no dejarse de amedrentar y tener mucha disciplina y constancia. Hoy en día hay tantas herramientas para aprender idiomas. En la página de Si Puedo pueden encontrar muchas de esas herramientas gratuitas para estudiar y también seguramente a través de la Secretaría de Educación y de muchas alternativas con el SENA a nivel de Buenaventura también pueden explorar otras opciones para aprender inglés. Bueno, ya que estamos cercanos al cierre, queremos hacerle una pregunta muy interesante a Elber y es sobre su rol hoy en día como líder del PTA-FI de la Secretaría de Etnoeducación de Buenaventura. ¿Qué es lo que haces allí en este rol y qué importancia tiene esto para la educación en Buenaventura? Es un trabajo muy interesante, muy interesante. Te recordamos el Es micrófono, Elber, gracias. un trabajo, ahorita, sí, es un trabajo muy interesante, es de mucha riqueza. La idea es que este es un programa que ahorita mismo está adscrito a la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional. Y lo que se hace es apoyar a las entidades territoriales por intermedio de sus secretarías, ¿verdad? En estrategias didácticas para el aprendizaje de las matemáticas, del lenguaje y el fortalecimiento de la educación inicial. Y ahora mismo un poco a la formación integral porque se está tratando de fortalecer el ser, de apoyar el ejercicio de fortalecer el ser humano, la parte ontológica. Entonces, en cada institución educativa de la entidad territorial, específicamente en Buenaventura, hay un docente que trabaja de la mano con sus pares. Ese docente se le llama docente tutor, es un docente que se saca del aula, ¿verdad? En su proceso con los estudiantes y se lleva para que trabaje con los pares docentes. Y trabaja justamente en eso, en apoyar a sus colegas, sus pares, en estrategias didácticas para que el docente pueda enseñar con mayor facilidad, estrategias metodológicas que le permitan que sus estudiantes aprendan lo que tienen que aprender en el momento que lo tienen que aprender y de una manera mucho más sencilla. Entonces, desde el ministerio se vienen y se dan unas formaciones, ¿verdad? Esas formaciones se bajan en un proceso, una estrategia que se llama cascada a los docentes tutores y luego los docentes tutores hacen lo propio con los docentes en las instituciones educativas. Muchas gracias. Fundamentalmente Eso eso. suena súper interesante porque es una forma de aportar y lo estás haciendo. Lo has hecho toda tu vida y te doy las gracias en nombre de Colombia, ¿no? Que no paras nunca de aprender y de aportarle al país de todas las formas que son posibles desde la educación. Francisco, acompáñanos para el cierre. Bueno, Elber, yo estoy súper interesado en toda esta historia que nos cuentas y hay tantos elementos que nos quedamos con muchas preguntas para ti, pero hay una que le hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿qué te hubiera gustado escuchar? ¿Qué te hubiera gustado escuchar cuando estabas en décimo, en once, enfrentándote a esa decisión de ¿y yo qué estudio? ¿Qué te hubiera gustado escuchar? Bueno, yo tuve la oportunidad y yo considero que hace falta que a los estudiantes se les acompañe en ese ejercicio. Es un ejercicio de acompañamiento y yo pienso que es orientación profesional. Y ese ejercicio de orientación profesional es donde le ayudan a uno algo como el coaching, ¿verdad? Le ayudan a uno a descubrir sus potencialidades y lo apoyan en ese proceso de que usted fortalezca y se encamine por donde usted tiene sus posibilidades y sus potencialidades. Y le evitan a uno el ejercicio de estar dando tumbos, ¿verdad? Haciendo pininos en carreras, en otro tipo de situaciones para las cuales ni son el interés de uno, ni uno tiene las reales competencias que se necesitan para eso. Yo creo que se ahorra mucho en tema de recursos de todo tipo, pero también se potencializa el talento humano. Y eso
ya no se hace y yo considero que es de lo que se debe implementar y desarrollar en las instituciones educativas. Ese ejercicio de acompañamiento real a los estudiantes, donde se les enseña la diversidad y dentro de la diversidad se le va acompañando donde es que él tiene realmente su fortaleza y sus intereses para que a partir de allí entonces se le pueda continuar en ese ejercicio de acompañamiento. Muy importante lo que nos dice Selber y la invitación que nosotros le hacemos aquí a los docentes que nos escuchan, a los padres de familia también, porque ese acompañamiento pues tiene que ser de todos los lados, ¿cierto? En la casa, en el colegio. La invitación a ustedes es utilicen estos videos que nosotros estamos haciendo, ellos quedan grabados en Facebook, los pueden encontrar también en YouTube. Y acá van a escuchar esas historias de profesionales de todos los campos del conocimiento que han cumplido sus sueños a través de la educación y pueden ir más a fondo y entender, bueno, de qué se tratan esas carreras, qué se puede hacer, qué sueños se pueden cumplir y escuchando esas historias pueden conectar desde lo personal y decir, hey, esos intereses se parecen a los míos o esto definitivamente no es lo mío, yo no voy a estudiar nada de matemáticas, nada de física, lo importante es encontrar eso que me gusta a mí, esas fortalezas y les pedimos que utilicen todos estos recursos que les estamos ofreciendo para hacer ese acompañamiento al que nos está llamando Elber. Elber, muchísimas gracias por tu tiempo acá. Esto de verdad nos abre mucho la perspectiva acerca de lo que está pasando en Buenaventura y de esos líderes que tenemos en el territorio. Gracias por este espacio. Gracias también a Carolina que estuvo de anfitriona hoy. Esto a mí me parece fabuloso ver cómo en el equipo también nosotros todos nos vamos empoderando y como nos decía Elber, a ratos unos toman el liderazgo en el momento en el que pueden hacerlo y en el que pueden apoyar a los demás desde sus capacidades y es un reto compartido de comunidad. A Rubén, a todo el equipo de Devolver Conciencia y de Si Puedo, también muchísimas gracias. Y a ustedes que nos están escuchando, gracias por estar con nosotros. En 8 días nos vemos con un nuevo episodio y sobre todo, no se pierdan el episodio del 23 de noviembre a la misma hora, 3 p.m. por Telemar. Nos vemos a la próxima y atrévete a soñar. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.